Buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Sarmiento Pelonieta, de código 220-2797. Hoy vengo a hablarles sobre el proyecto EIBE, programado por el profesor César Antonio Duarte Gualdrón, profesor de la Escuela de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander. El proyecto EIBE tiene como título Impacto en la tensión de operación y las pérdidas de energía de la corrección de factor de potencia de una carga inductiva. Yo, como un resumen, planteé que instalar un capacitor en paralelo con una carga inductiva monofásica aumentará la tolerancia de operación de la carga. Esto se debe a que el capacitor introduce un componente reactivo de corriente en paralelo con la carga inductiva, lo que disminuye la reactancia de la línea y aumenta la tensión de suministro disponible en la carga. Este efecto se conoce como corrección de factor de potencia y se utiliza para mejorar la eficiencia y la calidad de la energía eléctrica en sistemas de suministro de energía. Como objetivo general plantea que cuál es el impacto de instalar un capacitor en paralelo con la carga en la tensión de operación de la carga. También como objetivos específicos, determinar la magnitud de la tensión en la carga, la cual será llamada B2 para diferentes valores de capacitancia en el rango de 0,1 hasta 2 veces la capacitancia inicial. Determinar las pérdidas de potencia, determinar la magnitud de la corriente por los conductores, que sería la I de fuente, tomando todas las nuevas valores de la capacitancia, de nuevo en el rango entre 0,1 veces y 2 veces la capacitancia inicial. Determinar el factor de potencia del conjunto carga capacitor para diferentes valores de la capacitancia en el rango de 0,1 hasta 2 veces la carga del valor de la capacitancia inicial, y realizando las distintas gráficas correspondientes a estos objetivos. Como marco teórico me basé en la potencia activa, que es la potencia aprovechada por los componentes con el fin de generar un trabajo, o en términos resumidos, transformar la energía eléctrica en otro tipo de energías, como calor, movimiento y entre otras cosas. En este caso, sabemos que la potencia es igual a I por B por coseno de alfa, donde I es la corriente, B la tensión y alfa el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Y también tomamos en cuenta la potencia reactiva, que en resumidas cuentas podemos definir la potencia reactiva como aquella que no produce un trabajo útil por los convertidores de la carga. Sin embargo, esta se ve consumida o generada por lo mismo, determinada así el tipo de carga. También debemos que tener en cuenta este ángulo de potencias vistos en anteriores clases. También la potencia compleja, que es igual a BRMS por IRMS conjugado, donde el valor de estos valores también tuvimos su comprensión en las clases dictadas por el profesor durante el largo del último corte. También tenemos que la potencia pueden ser con cargas resistivas. En este tipo de cargas encontramos que están compuestas en su totalidad por resistencias, las cuales transforman la potencia activa en otro tipo de energía, como es el calor. Las capacitivas, que encontramos capacitores y resistencias, teniendo en cuenta que los capacitores generan potencia reactiva. Por ello, esta es negativa. Además, como la corriente se adelanta a la tensión, decimos que el factor de potencia está en adelanto. Y por último, la carga inductiva. Encontramos resistencias e inductores. Como los inductores consumen potencia reactiva, esta es positiva, y como la corriente atrasa respecto a la tensión, se dice que el factor de potencia es en atraso. No, nos planteó un problema, un modelo de circuito, el cual tenemos en cuenta la B de fuente, la I de fuente, la Z line, el capacitor y la de carga. Entonces, con los datos correspondientes realizamos los respectivos hallazgos de los valores con el triángulo de potencias, con todos los conceptos dados en clase, teniendo como importantes la ley de Ohm para la impedancia y el triángulo de potencias, que también es muy importante para hacer todos estos. Cuando a mí los resultados, con los datos adquiridos, realicé las gráficas por medio de Excel y me dieron que la magnitud, que para el objetivo específico 1, que es determinar la magnitud de la tensión, esta va a tender a bajar con respecto a se aumenta el valor de la capacitancia.
También que determina las pérdidas de potencia en los conductores. El valor de la potencia en Z-Line va a aumentar con respecto, aumenta el valor de la capacitancia, igual que el valor de la corriente. El valor de la corriente va a aumentar con respecto, varía el valor de la capacitancia. Y por último, determinar el valor del factor de potencia con variación de capacitancia, la cual va a tener una tendencia bajista con respecto al valor mismo de la capacitancia. Como conclusiones, tenemos en conclusión: instalar un capacitor en paralelo con una carga inductiva tiene un impacto positivo en la tensión de operación de la carga. Al introducir un componente reactivo de corriente en paralelo con la carga inductiva, el capacitor disminuye la reactancia en la línea y aumenta la tensión de suministros disponibles en la carga. Como la corrección de potencia es una técnica comúnmente utilizada en sistemas de suministro de energía y debe realizarse con cuidado y bajo la supervisión de un profesional capacitado. Como conclusión de los objetivos específicos, como lo dije anteriormente, como observan en las gráficas, al aumentar el valor de la capacitancia, el valor de B2 tiende a disminuir, igual que el factor de potencia. En cambio, al aumentar el valor de la capacitancia, el valor de la potencia activa en Z-Line tiende a aumentar, y el valor de la capacidad, al aumentar el valor de la capacitancia, el valor de la corriente, de la magnitud de la corriente en los conductores va a aumentar. Muchas gracias por la atención, que tengan un excelente día.